Estamos pendientes de una comunicación con ella, Sí, ¿verdad? sobre un tema ¿Qué es que tema nos moderno, olvidaste? Informático. un tema informático que se está, a ver, un poco tratando de No, en la comisión de introducir reforma. en Nos va a el explicar tema mejor ella. penal. Claro, claro. Doctora, ¿cómo te va? Buenos días. Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan. Buenos días, buen día Carlos, buen día Marcos, ¿cómo están? Un gusto escucharte, Bien. doctora. Igualmente, igualmente. Doctora, ¿te acordás que te comprometimos y nos olvidamos el tema? Sí, Que me era... acuerdo, sí, perfectamente me acuerdo. Sí, Sí. sí, sí, sí. Tenemos que hablar de lo que les había yo comentado que estábamos viendo en la comisión de reforma, que era la inclusión de modernas técnicas de investigación que tiene que ver también con el cumplimiento del convenio de Budapest y estas cuestiones. Sí, Y un tema, no, era informático también, algo así, de esas cuestiones. Sí, sí, no, o sea, viste, esto está relacionado, se dice siempre, con delitos informáticos, pero en realidad lo que nosotros estamos abordando, o sea, son las modernas técnicas de investigación que sirven en realidad, bueno, se utilizan para justamente en primera línea, digamos así, para investigación de pornografía infantil y estas cuestiones, ¿verdad? Pero en realidad eso son técnicas de investigación que actualmente servirían y deberían ser utilizadas, eso también es un punto de discusión, para la resolución de cualquier hecho punible. Ahora, todo hecho punible, y no diríamos que esto tendría que estar restringido a hechos punibles graves. Sí, porque estas técnicas de investigación en realidad implican una invasión, digamos así, muy masiva a los derechos de las personas. Por eso es que yo les había dicho que esto era un tema así de preocupación que debe ser regulado y que debe ser regulado de la mejor manera posible, en el sentido siguiente, que vos necesitas una investigación que sea efectiva, pero al mismo tiempo tenés que preservar, no, ¿cómo podría decir? No, no invadir y generar más daño de lo que es absolutamente necesario, te digo, en la vida del sospechado. ya. Claro, definitivamente estamos hablando de las técnicas de investigación invasiva en el sentido de captar, por ejemplo, comunicaciones vía WhatsApp, por ejemplo, ¿verdad? Sí, mira, tenemos, o sea, hay varias cuestiones. Por ejemplo, el allanamiento remoto, sí, o sea, que sería en lugar de ingresar físicamente a un lugar y llevar las computadoras y esto, sería ingresar a través de un sistema a los Ya. sistemas informáticos otra vez. Después, otra técnica de investigación que tiene que ser regulada tiene que ver justamente con un derecho de autodeterminación de datos y que tendría que ver, que sobre todo es muy importante en los temas de pornografía infantil y esto y cuestiones de estas, que es impedir la preservación de datos, que sería impedir que la persona borre qué sé yo, las comunicaciones o lo que haya escrito, por ejemplo, te digo, en redes sociales, ¿sí? Y después tenemos interceptación de no comunicaciones en el sentido tradicional de lo que ya sí tenemos ya previsto, que es, qué sé yo, de la comunicación así, no sé, telefónica, sino interceptación de comunicaciones que tienen que ver con transmisión de datos. O sea, tenemos dos puntos: los datos ya almacenados, a lo que vos te referís, por ejemplo, qué sé yo, mensajes de WhatsApp y estas cosas ya almacenados, pero después tenemos que ver la posibilidad regular y cómo se hace esto, interceptación de datos en tiempo real. O sea, Sí. te das cuenta, son muchas cuestiones sobre las que se está debatiendo y inclusive tuvimos ayuda del profesor Marcos Sal, que es un experto, y estamos tratando de también nosotros, o sea, la idea de la comisión de ponernos a la vanguardia luego de esto, y como digo, regular esto de la manera más, de la mejor manera posible. Sí, qué interesante es, doctora, y muy importante, Sí. porque, por ejemplo, acá se le puede dar validez de alguna u otra manera, por ejemplo, a un hacker que esté trabajando a favor de la investigación de ciertos hechos punibles con el Ministerio Público, por ejemplo, porque
El hacker pues tiene la facilidad de ingresar desde cualquier punto a otro punto de conexión Sí, de computadora, ¿verdad? sí, sí, Entonces, sí. regular esa práctica Exacto. sería muy importante porque o si no estaríamos un poco dentro del límite de la transgresión de otros derechos de privacidad y compañía que incluso son constitucionales, ¿verdad? Mira, yo te digo más, si no tenés regulado, no tenés un permiso legal y es punible. Sí, ese es el doble carácter de las medidas cautelares. Las medidas cautelares y las técnicas de investigación en realidad sirven y tienen una finalidad en el proceso, pero a su vez constituyen causa de justificación para conductas que normalmente son típicas. Por ejemplo, te digo, el allanamiento, o sea, entrar a la Sí, casa de alguien sin el permiso del que tiene el derecho a admisión, te estoy hablando del allanamiento común, sí, sería violación de domicilio. sí, Como vos tenés la orden de allanamiento, entonces deja eso de ser. funciona como causa de justificación, Claro, ¿entendés? claro, claro. En realidad es un ¿Sí? hecho típico que no tiene antijuricidad, algo así, ¿es verdad? Correctísimo, qué gusto que hablar con ustedes. Sí, qué capo No, este Marco. Doctora, por fin miramos su cara, sí. Qué ¿qué querés que gusto haga? hablar con Ese, ustedes, me Sí. encanta. esto me va a servir una semana de bullying acá, doctora, por parte de Carlos J. Eh, tengo una información de la Corte Suprema de Justicia de Chile que ¿De qué cosa? dice Corte Suprema recurso de protección y ordena a través de un recurso de protección ordena borrar del sitio web transcripción de conversación privada grabada ilegalmente, dice. Pero no, es de nuestra Corte Suprema, ¿verdad? No, 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 no. De Chile. Haciéndonos más Ah, sí, sí, comparaciones, sí. porque esto pues en Sí, realidad sí, afecta sí. básicamente Claro. a todo el Sí, derecho sí. penal, ¿verdad? Sí, sí, claro, porque justamente a eso iba, porque eso tiene que ver con el derecho, mira, de la autodeterminación de datos, que en Europa y eso se estableció que era también una, ¿cómo me puedo expresar correctamente? Una garantía constitucional. El derecho a autodeterminación de datos es el derecho que uno tiene a mantener o no público lo que alguna vez sale. Y porque mira, mucha gente confunde esto otra vez con privacidad, con intimidad, con injuria o con hecho punible contra el honor. Puede ser, depende del contenido de la conversación, ¿verdad? O del mensaje, o lo que sea. Pero independientemente del contenido, también hay un derecho a autodeterminación de datos, de que vos podés decidir y tenés que luego decidir libre y voluntariamente cuándo y cuánto tiempo y por cuánto tiempo querés que eso se quede. Y eso es lo que tenemos que proteger además. Sí, definitivamente. Sí. Bueno, y doctora, ¿y en qué etapa están ustedes en la comisión, por ejemplo? Y nosotros llegamos, mira, 4 meses de arduo trabajo, pero de verdad, así con que está involucrada el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los representantes de diputados, de senadores y el Poder Judicial, y tratamos de hacer un proyecto y te digo, y fuimos así asesorados por el profesor Marco Sal. Tuvimos así un borrador y ahora él amablemente otra vez, después de revisar esto, nos va a dar otra vez pautas y apuntes para, te digo, tratar de hacer lo mejor que se pueda siguiendo, claro, las pautas de Budapest, porque, bueno, nosotros firmamos también, Do- tenemos también este compromiso. Doctora, si no podés aclarar, porque yo, a mí por lo menos, ¿verdad? ¿Quién es el Sí. asesor? Si no podés explicar su trayectoria, un poquitito para conocerle, por ejemplo. Perdón, ¿qué cosa? No escuché. El asesor Marcos Sanz, algo así Ah, dijiste. Marco Sal. Mira, Marco Sal es un profesor argentino que tiene muchísimas publicaciones y que es un experto en este tema, en todos los medios, en las modernas técnicas de investigación, y está contratado, o sea, es contratado, es representante, no sé bien el término específico, el cargo tiene, pero también por la Unión Europea, para justamente difundir y asesorar a todos los países para que introduzcan en sus ordenamientos jurídicos estos medios de investigación, porque como te digo, lo que habíamos hablado en la vez pasada,
si esto vos no tenés, no hay forma de que puedas descubrir nada de verdad, pero ni siquiera delito, como te digo, delito informático, todo ya, o sea, un homicidio, o sea, cualquier cosa. Por eso también tenemos que ver que esto no va a afectar solamente a los delitos así llamados delitos informáticos, sino que en realidad va a afectar todo nuestro ordenamiento jurídico. Sí. O sea, Es realmente un cambio fuerte. porque por lo que vos No, estás diciendo, bueno, o sea, vamos a ver, o sea, eso te digo, eso es lo que está trabajando, y de verdad trabajamos muchísimo la comisión, y como te digo, eso tenemos que ver el parlamento que dice, o sea, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, vamos a ver o sea, nosotros, esto es un producto, ¿verdad?, técnico de la comisión, y que yo te digo, a mí me parece que es indispensable. Y bueno, pues vamos a ver esto cómo va. Pero como te había dicho, me parece muy importante que esto se sepa, porque hay una realidad. Esto tiene que ser regulado, porque o si no hay un peligro demasiado grande de que por fuera de ley se realicen estas prácticas, que es lo que tanto nos preocupa a todos, ¿verdad? ujú. Doctora, pero ¿cómo puedo? No sé si me vas a corregir si me equivoco, en el sentido de que entonces hay una línea muy delgada para no transgredir nuestra constitución en ese sentido, entonces que otorga varias garantías. Sí, exacto. Sí, por eso te digo, porque son técnicas sumamente invasivas. Sí, mira que te digo, en algunos países se llama luego ley de espionaje acústico, imagínate. O sea, son cuestiones sumamente invasivas que esto estaba explicando. Para algunos casos y para algunos hechos muy graves son necesarias. O sea, ahora mismo luego nosotros tenemos regulado en el Código Procesal Penal la interceptación de comunicaciones normales como una técnica de investigación para hechos punibles graves y en casos extremos. Bueno, es lo mismo, pero aquí tenemos que hacer, no sé, tenemos que ser, por eso digo, mucho más, muy puntillosos para poder, sí, cumplir con la Constitución, sí, cumplir también con los tratados, y eso te digo, acá tiene que haber un equilibrio entre hacer que esto sea operativo. Esto es muy importante, porque si no, no va a servir para los fines de la investigación, y al otro lado respetar al máximo las garantías del procesado. Doctora, y además de estas nuevas técnicas, además de, o sea, para que pueda servir para esclarecer, digamos, en cuanto al tema de niñez, es lo que nos estabas explicando, ¿verdad? Además de eso, ¿en qué áreas, en qué campos puede servir? De pornografía, aparte de pornografía infantil y otras Y eso te cuestiones. diría, mira, droga, terrorismo, yo te diría homicidio, asociación criminal, lavado de dinero. O sea, te das cuenta, todo estos hechos punibles que de verdad vos necesitas estas técnicas, porque si no, no hay caso de que vos puedas llegar a la verdad real. ¿Se acuerdan que eso también habíamos hablado? La verdad real es algo Sí. demasiado importante para el proceso penal, porque es la base de que la sentencia sea justa. Ahora, no podés llegar a la verdad real a cualquier precio. Eso es lo que Claro, es el claro. baremo de un Estado de Derecho. Entonces, tenemos que ver acá hasta qué precio vamos a pagar, para decirlo así. O sea, vamos a suponer si salen, si sale este proyecto, si se aprueba, o sea, se puede interceptar, por ejemplo, los mensajes que yo le envío a Marco y él me envía a mí, por ejemplo. Eso sí, a ver, depende siempre, otra vez, esto está todo otra vez, ¿cómo te voy a decir? Supeditado a la tecnología que también tengas, a los aparatos y a la tecnología que también tengas. Viste que eso va de la mano. O sea, una cuestión es la regulación normativa que se requiere, o si no, no se puede hacer, y otra cuestión es los aparatos que tengas, porque vos podés obtener mensajes, o sea, lo pasado se puede obtener, pero la tecnología para interceptar lo que es en tiempo real es lo que yo no estoy tan segura si es que hay o no esto, pero como sea, hay que regularlo, ¿entendés? Sí, es importantísimo, che.
es muy Claro, es importante. muy importante y además que si se llega a obtener eso se va a regular y otra vez las reglas van a ser muy claras, que es lo que exige el derecho penal. Exacto, justa, mira, por eso digo, esa nomás es mi preocupación, que nosotros tengamos establecidas reglas claras de manera que eso no haya, de que en esto no haya abuso, porque imagínate que es no sé, por usar así un término así coloquial, mira que es un arma muy poderosa Sí, para el Estado que puede Katy. ser pervertida y eso es muy grave, ¿entendés? Sí, gravísimo. Hay que tener siempre en cuenta el límite hasta donde puede ir el gobierno o el Estado que tenga la posibilidad de usar esta herramienta o estas Mm. armas, ¿verdad? Porque si Sí, no, también exacto. vamos a quedar todos desnudos frente al gobierno o al Estado o a cualquier persona que pueda utilizar en Y puede forma haber desmedida abuso. eso. Claro que puede haber abuso. Y Sí, puede, exacto. alguien, si está en el poder, puede usar contra sus enemigos también, Y Marco. claro, Sí, va a sí. destinar y dirigir nomás hacia la persecución de sus enemigos, ¿verdad? No, y por eso digo, o sea, acá tenemos, o sea, hay que poner todas las seguridades y la base de la Constitución tiene que ver también con lo que habíamos hablado de los permisos, de las causas de justificaciones que se darían por autorizaciones judiciales, pero que tendrían que estar fundadas y referidas a hechos punibles graves y que sea el medio idóneo y necesario, o sea, tiene que ser la última herramienta porque no podés de otro modo. Y cómo se va a definir hecho punible grave, por ejemplo? Se va a hacer porque si no cualquiera puede interpretar otra vez de acuerdo a su conveniencia. Acá siempre se dice que Sí, no, hay que darle el abanico al juez porque si no ya sí. puede ser arbitrario, Y ¿verdad? ¿Cómo mira, se puede definir eso? ese justamente era un punto de discusión sobre lo que todavía sobre lo que todavía estamos, por eso otra vez se requirió la asistencia del experto, porque mira, en muchos países te ponen catálogos luego. Sí, Sí. a mí me parece Se correcto, pone, sí. o sea, cerrado para, no sé, como por decirte, homicidio, terrorismo, Lavado de lavado de dinero, dinero, o sí. sea, cuestiones así, cuestiones graves, temas transnacionales, trata de personas, esto, ¿verdad? En otros países te dicen, bueno, hechos punibles graves, y se deja así, esto, ¿cómo se deja para que claro, para que la jurisprudencia vaya definiendo. Entonces, ese también era un tema que nosotros íbamos o sea, también era un tema discutido, si se ponía, que todavía no se definió, si se ponía catálogo o se dejaba hechos punibles graves, así como está el 200, que es la interceptación de comunicaciones normal, te voy a decir, el 200 que tenemos ahora vigente, que no te da un catálogo, dice hechos punibles graves. Y eso queda entonces al arbitrio del juez, va a quedar entonces o del fiscal, ¿verdad? Así Sí, que, pero eso es lo que, a ver, si no entendemos, o sea, yo no creo, o sea, en el derecho penal, y me parece que en eso nosotros estamos de acuerdo, en el proceso penal, no hay ninguna decisión que pueda ser arbitraria. O sea, bueno, hay gente que es arbitraria, eso sí, ¿verdad? sí. Pero en el código te establecen parámetros precisos de determinación. O sea, vos tenés que justificar en una resolución por qué un hecho punible grave y no hay manera de, por ejemplo, por decir más, no hay manera que yo pueda justificar que voy a hacer esto para una injuria. No hay forma, o sea, diría yo, hay límites, no sé, inmanentes que uno, que tiene un juez, no es que un juez puede hacer lo que quiere realmente. Bueno, mira, eso es lo que voy a decir, pero nosotros acabamos de tocar un tema justamente del juez Weinstein que se asignó la camioneta incautada en un procedimiento por narcotráfico y ahora la auditoría de la corte concluye que violó nada más y nada menos que 3 artículos del Código Procesal Penal. Perdón, perdón, no escuché, que No, violó tres no, artículos. no, no. Violó 3 artículos el juez que se autoasignó la camioneta incautada en un procedimiento de narcotráfico. La Ah, auditoría de la corte concluyó que el magistrado violó nada más y nada menos que 3 artículos, o sea, del Código Procesal Penal. Y por eso ya, se ordenó. perdón. Entonces, es importante para mí que exista así, te digo bien, un Reglas, catálogo. reglas claras y cuadradas tiene que ser.
Porque Ya. yo particularmente... Por eso lo que yo decía, esta conversación así es sumamente importante, porque también para nosotros sería tipo como que yo puedo decir, así como bueno, tenemos así insumos, mira, hay una parte importante de la opinión pública que dice, miren, catálogo. Sí. Por eso yo decía, esto por ejemplo es un tema que yo creo que necesita así debate. Sí. Sí, es importantísimo. Yo particularmente, doctora, quiero y creo que la ciudadanía toda queremos que, a ver, un poco los responsables de desfalcos, de trámites no muy claros dentro de la administración sean castigados. Pero yo no quiero que sean castigados a cualquier precio, ¿verdad? O si no, Claro, vamos a irnos a la claro, Edad Media claro. y vamos a ponerle una guillotina y le cortamos la cabeza. Entonces, Exacto, pero es que partimos luego, es un precepto del Código Procesal Penal que la verdad real tenga que ser, sí, a la verdad real se tenga que llegar a cualquier precio. Y es más, mucha gente, a ver si me puedo expresar correctamente y no se me entendía, mucha gente cree que cuando vos anulás una prueba prohibida, por usar un término de nulidad, sí, en realidad es prohibición de valoración o prohibición de obtención del medio de prueba, entonces la resolución sería injusta. No es injusta, es justa, sí, porque eso hace a un Estado de Derecho. Eso es lo que yo creo que nosotros, ustedes que son los formadores de la opinión pública también, tendrían o sea, habría que explicarle a la ciudadanía que cuando vos realmente llevas un proceso conforme a la ley, no es que estás haciendo algo injusto, al contrario, estás reafianzando tu Estado de Derecho. Sí. sí. Y bueno, y eso es muy importante seguir esa línea para ir respetando. Y después, ¿cuáles son otros puntos propuestos que son importantes y novedosos, doctora? Perdón, otro punto que O en la comisión, ¿qué otras propuestas novedosas se analizan en esa comisión? mucho. Ahora, por ejemplo, tenemos que ver una propuesta de redefinir el concepto de flagrancia. Eso a mí me parece fundamental también. Para el problema de las aprehensiones. Sí, Sí, o sea, ¿y por qué se plantea eso? ¿Hay aprehensiones que son arbitrarias? no, lo que pasa es que ahora, no, como me preguntaste, ayer, por ejemplo, en la última sesión estábamos hablando de las medidas cautelares. Sí. Entonces quedamos con que ahora vamos a ver, con que ahora vamos a proponer una redefinición justamente del concepto de flagrancia para poder regular mejor todo este tema. Y eso podés explicarnos, a ver, un poco para entender entonces, Sí. qué es lo que se va a replantear, rediseñar para que se actúe bien, ¿verdad? Bueno, y a ver, voy a tratar de a ver cómo Sí. podemos hacer. Mira, claro, normalmente para privarle la libertad a alguien, nosotros, eso es nuestro mandato constitucional, se necesita orden judicial, ¿verdad? Si no, no se puede. Sí. Menos dice la Constitución, caso de flagrancia. Pero entonces vos tenés que definir qué es flagrancia. Y ustedes se acuerdan que en el causalismo, o sea, en el sistema que nosotros teníamos hasta el 97, si vos, por ejemplo, le encontrabas a alguien al lado de un cuerpo y con la pistola, eso era flagrancia y ahí había tipicidad completa, porque el dolo era parte de la reprochabilidad, culpabilidad, era tipicidad completa, antijuricidad completa, y el dolo, en el sentido de la intención criminal, además se presumía, así que olvídate, así era el sistema. Sí. Entonces, chao, no tenía nada que decir, ¿verdad? Actualmente, conforme a la dogmática penal que nosotros tenemos, que es una dogmática penal que se ajusta a la dignidad humana, el dolo es parte de la tipicidad, para decirlo así en términos sencillos, y con lo que antes era flagrancia, hecho punible completo, delito completo, ahora vos tenés tipo objetivo, nexo causal, más nada, ¿verdad? Entonces, estas son cuestiones que a mí me parece importante que tenemos que también ver, sobre todo con relación a este tema siempre que está de la causa de justificación. Porque, miren, por eso me gusta hablar con ustedes, pero vamos a entendernos una cosa, sospecha de hecho punible no es lo mismo que sospecha de tipicidad. Y el estándar para imputación es sospecha de hecho punible, no sospecha de tipo objetivo, no sospecha de resultado típico. Sí. Entonces,
Claro que nosotros esto, a la luz de esto, tenemos que ver y entonces establecer qué es lo que es flagrancia. Una persona que está por realizar el resultado típico está todavía realizando y todavía perdura. El código dice inmediatamente después de realizar el hecho. ¿Cómo eso? O sea, lo que estamos viendo, todavía no tenemos una propuesta, pero apenas tengamos, o sea, vemos esto, también vamos a proponer y hay que ver. Entonces, para poder hacer otra vez el problema que siempre tenemos, que la policía tiene que ser operativa, pero no puede ir más allá del mandato constitucional. Doctora, y podemos irnos a lo práctico, que la gente que se acuerda último hecho que llamó la atención de la ciudadanía, y la ciudadanía todo aplaudió del muchacho que le atropelló a los dos motochorros en Lambaré. A ver, del caso así concreto, no. A ver, sería irresponsable que hable porque no tengo todas Pero las en general nomás, o sea, yo pongo ese ejemplo para que la gente se acuerde. Vamos a suponer que uno ve un asalto. En las causas de justificación, sí, y un principio que yo quiero que todos tengamos en cuenta. Hugo Grauser lo dijo: lo justo nunca puede ceder a lo injusto. Esto hay que saber. Lo justo nunca puede ceder a lo injusto. Entonces, las causas de justificación son permisos para que justamente en caso de que no haya otro medio, el ciudadano se pueda defender. Y el problema siempre respecto a una legítima defensa tiene que ver con un primer presupuesto que se conoce como agresión presente y antijurídica. La agresión es una conducta humana, puede ser activa, puede ser omisiva, a condición de que haya posición de garante, pero presente siempre es nuestro problema. Y presente es algo que está por acontecer, está todavía aconteciendo y todavía perdura. Y aquí, sobre todo, yo les digo, en los casos, no estoy hablando de este caso en general, pero estoy hablando de un caso de robo, hurto y esto. Sí. Miren que hay un punto que es consumación cuando se da el cambio de posesión. Pero en el iter criminis hay un punto todavía que se llama terminación, que se da entre el cambio de posesión y el aseguramiento de esa nueva posesión. Cuando hay todavía entre cambio de posesión y aseguramiento, todavía el hecho punible perdura. Y entonces me parece a mí que el punto central es eso, y es eso lo que no se está comprendiendo. Y a partir de ahí tenemos que partir. Claro, la agresión no es presente una vez que esta culminó, pero esto se realiza a la luz del hecho punible, concreto. ¿Sí? Si te disparó y te mató y murió, ya está, pero hay otros hechos punibles que tienen en el iter criminis un espacio temporal entre consumación y terminación, y todavía puede haber legítima defensa. O sea, en el caso de los motochorros, que en varios casos, o sea, varias veces ya se dio, o sea, hay gente que le ve, le corre, le dispara o le atropella, por ejemplo. En ese caso es lo que hay cambio de posesión, como usted dice. Pero no hay todavía aseguramiento de la posesión. Claro, no entonces, le perdiste de vista. Por decirlo así, en términos así. Y la agarré una no vez. le perdiste de vista todavía. Como se cayeron los dos no desgraciados, hay terminación porque no hay ahí aceleré, aseguramiento de la y le posesión. eché. y entonces, o sea, entonces hay una, ¿cómo se dice? Una autorización legal para el conductor de ir a atropellarle, por ejemplo, al que está... Todavía, a ver, eso es lo que no hay que decirlo así, porque después la gente sale a atropellar. Sí, ¿cómo hay que decir? Eso es con relación a la agresión presente y antijusticia. Después tiene que ver otros presupuestos. Si la conducta es identificada, luego si es necesaria, es decir, si era el medio menos gravoso al alcance de la persona, y por último, si era proporcional, vale decir, vos tenés que ver qué sacrifiqué y qué salvé, porque mira que vos no podés sacrificar una vida por 10.000 guaraníes, por decirte así. O por un celular. ¿Perdón? O por un celular. Y sí, por eso digo, pero siempre depende de las circunstancias prácticas, y hay que tener en cuenta una cuestión. Miren, el robo es pluriofensivo, ahí no está solamente metida propiedad, sino también un hecho que tiene que haber peligro para la vida o la integridad física. Por eso digo, no acá está solo el celular, está la vida de la víctima. Exacto, yo no puedo, o sea, no puedo contestar un caso concreto, pues sería irresponsable porque no tengo todos los No, pero no te preguntamos. No queremos lo que hable de este caso, sino que un caso genérico, ¿verdad?
Este tema de la, a ver un poco, de la prosecución ya hecho del hecho punible. Hay un artículo, hay un tipo penal donde se explica bastante bien incluso este hecho, que es el secuestro. No es que comienza y termina exacto. con... Qué gusto que habla con usted. Exacto, es un hecho punible de duración. Hay la consumación formal cuando le priva de su libertad a la pobre víctima, y esto dura hasta que la pobre víctima está todo el tiempo que ésta esté encerrada. Sí. Exacto. Ahí está. Exacto. Ese es el ejemplo Sí, concreto. perfecto. Ese es el ejemplo, sí, ese es el ejemplo perfecto, sí. Y Bueno. bueno, Nacho. Entonces, oye, porque es interesante porque la gente no entiende. Entonces, Sí. jurídica, pero es complicado. Entonces, porque la doctora dice, vamos a suponer, yo veo que una persona es atacada por dos motochorros, ¿verdad? Le sigo, ya le roban el celular a esa persona que está esperando el colectivo y suben en la moto y se van. Yo les sigo a esta persona, a estas dos personas, o a una, y la atropello y la mato. Entonces quiere decir que... Por eso O sea, pero ella dice también algo importante, Carlos, hay que entenderlo y estudiarlo desde los elementos fácticos de cada caso. Lo que sí no podés hacer, por ejemplo, que al día siguiente vos le veas a los motochorros, le identificaste y te vas y le chocas. Ahí categóricamente no. Eso ahí ya ya sabemos es que otra no cosa. categóricamente. Sí. Pero en el momento, vamos a suponer... En el momento, y eso es lo que digo, pero mira, para hablar de un caso que puedo hablar, porque es un caso que ya está, como que tiene sentencia firme, que yo podría hablar porque conozco los hechos del caso y ya está firme. Sí. Fue así, era un chico que estaba sentado y viene el famoso motochorro, ¿verdad? Vienen entre dos, entonces la apunta y le sacan celular o billetera, no me acuerdo. Entonces el chico le persigue para recuperar esto. Le va persiguiendo sin perderle de vista, te das cuenta, hay consumación pero no terminación. Sí. Le va persiguiendo sin perderle de vista, pero en ese momento justamente el chico, no el que conducía, sino el que estaba atrás, le apunta para dispararle. Sí. Entonces ahí él le choca y le mata. Pero te das cuenta, es un caso de legítima defensa sin problema en el sentido siguiente. Hay una agresión presente y antijurídica en el sentido de una que ya se inició y todavía perdura, pero después en la persecución hay una nueva agresión porque él le apunta. Y entonces ahí el chico le choca. Y esto era idóneo y destinado. Era necesario, no hay otro medio gravoso, menos gravoso a su alcance, y luego era proporcional, es decir, porque ahí, ¿qué está en conflicto? En realidad, vida contra vida, ya no era más celular contra Claro, vida, pero sino es vida pero contra en vida. ese caso no es complicada la conclusión. Sí. Ahora yo pregunto, o sea, yo veo que alguien le asalta a Marcos y se va, sube el motochorro, se va en la moto y yo estoy en un auto, le sigo al motochorro y le disparo y le mato. Ahí lo que quiero saber, porque la vida de Marcos ya no estaba en peligro. Lo que llevó es su celular y su billetera, o no sé qué. Claro. O sea, la cosa Sí, material. pero Entonces, agregarle algo. Sí. Si los motochorros tienen un arma, sigue habiendo peligro para otras personas Exacto, incluso. y eso es lo que te digo, eso es justo en el punto que sigue habiendo peligro, ¿entendés? Sigue habiendo. Yo diría, mira, que son bordes los casos en los cuales solamente tenés propiedad contra vida, pero en el caso de que el agresor tenga arma y esto, ahí es vida contra vida, ¿entendés? Realmente. y bueno, porque No, fabulosa es la discusión penal. sí. Y en realidad por eso no hay analogía en el derecho penal, porque cada situación es distinta. Sí. Sí. Y Es eso- que la necesariedad es algo que no se puede establecer en abstracto, No. se tiene que establecer en el caso concreto, porque concreto. viste que la fórmula es medio menos gravoso al alcance. Sí. Entonces no podés hablar en abstracto, por eso yo digo, tenés que saber perfecto los hechos, porque una pequeñita variación en el hecho te hace cambiar el análisis jurídico. Porque agregarle, o sea, yo voy a hablar de este caso, doctora. Dice en la cámara el muchacho, mira, le están saltando y tiene un arma. Obviamente, ¿cómo le hace imputar a alguien que hace esa acción del ciudadano con la camioneta? Si él ve bien incluso que tiene un arma. Ah, que tiene, los Claro, motochorros tenían claro, arma, él vio en la cámara. Sí, claro, mira que tiene un arma, le dice. Y obviamente
O sea, realmente una pericia tremenda así que tiene en el volante porque le chocó un chiquitito, después le chocó un poquitito, ahí le echó. No, es que se fue y le pasó por encima, pues Y esa eso, camioneta le el podía haber piloto o pasado. algo así, o mecánico. Ahí ha de ser así, Carlos. Así alegó su defensa. Sí. Y estaba explicando el fiscal. Doctora, un gusto hablar contigo y mira si tenés Por algún favor, tema específico ahora, si nos envías algunos mensajitos, entonces preparamos para ir tocando así los viernes o cualquier otro día también. Y sí. Muy bien, ¿cómo no? Yo estoy a disposición. Muchísimas gracias. Dale, Gracias, doctora, doctora. muy amable, muy amable. Usted está escuchando PDS. Estuvimos así entonces en comunicación con la jueza